días, jóvenes, buenos días, señoritas, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Vamos a tener hoy nuestra última clase antes de irnos de vacaciones. Vamos a abordar el día de hoy las simulaciones de los diferentes teoremas que hemos estado viendo en este tema 3. De hecho, la teoría ya la terminamos. En la clase anterior ya veíamos el último teorema, que era el de reciprocidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ejercitar nuestra habilidad en las simulaciones para que cuando les toque hacer su trabajo precisamente en simulaciones, pues puedan tener una guía con la cual puedan trabajar y realizar de mejor manera su trabajo. Entonces, para lo cual voy a compartirles pantalla con el simulador, y conforme vayamos trabajando, pues si tienen dudas, por ahí me dicen, por favor. Vamos a trabajar ejercicios que ya hemos visto en clase. Ahí ven la pantalla del simulador. Sí, maestra, ahí se ve. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. El primero de los teoremas que veamos, o los primeros principios, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron nuestros primeros temas en esta parte del curso que involucra a, a los teoremas? El de linealidad y superposición. Ajá, ¿en qué consiste el teorema de linealidad? ¿Qué es el teorema de linealidad? Ya se les olvidó, todo el tema estuvimos hablando de circuitos lineales y de la linealidad. ¿A qué se refiere la linealidad? Miss, se Entonces, le escucha sí. mucho ruido de fondo. Casi no lo ¿Perdón? escucho. ¿Perdón? Se lo escucha. Tiene mucho ruido de fondo, es que casi no lo escucho bien. ¿Los demás sí me escuchan? Hola, hola, ¿los demás sí me escuchan? Sí se Sí, escucha, pero sí maestra. tiene ruido. ¿Ahí? ¿Ya se quitó el ruido? Ya se quitó. No, es que es el ventilador de mi computadora, perdón. Bien, perdón, estábamos entonces con qué linealidad. ¿Qué nos dice linealidad? Profa, Dígame. ¿podría ampliar un poquito más la pantalla? Es que no se ve mucho. Sí, un momentito. ¿Ahí la ven mejor? Sí, Ok. Bueno, entonces estamos con que, y vamos a comentar linealidad. ¿Qué dice linealidad? Ya se les olvidó lo que dice linealidad. Tiene que ver con la forma en que
cambian los parámetros eléctricos en un circuito. Nos habla de que las variables en este caso son directamente proporcionales una de otra, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí en este circuito, que es el primero que resolvimos en el caso de linealidad, tenemos la conformación de una red muy sencilla. Son 3 resistencias que están conectadas a una fuente de corriente. El enunciado del circuito nos dice, para el circuito de la figura, halle el voltaje V0. El voltaje V0 está en esta resistencia. Cuando la corriente, es decir, esta fuente de corriente, vale 30 amperes y cuando vale 45 amperes. Entonces aquí el objetivo es ver cómo va a cambiar el valor de el voltaje V0 conforme voy cambiando los valores de la corriente en la fuente independiente de corriente que tengo por acá. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio de simulación con las 2 fuentes para ver la variación del voltaje. En el análisis teórico que hacíamos, lo que realizamos era encontrar una constante que nos relacionaba precisamente la variación de los parámetros, en este caso voltaje e intensidad, ¿sí? Entonces, este mismo circuito lo vamos a trabajar, vamos a copiarlo. Y lo único que vamos a hacer con él es cambiar, en este caso, el valor de la segunda fuente de corriente independiente. Entonces, si aquí tengo inicialmente 30 amperes, ¿cómo va a ser la variación de mi voltaje? ¿Aumenta o disminuye? Voy a probar con el voltaje V0, que es el que voy a medir aquí en la resistencia de 8. ¿Va a aumentar? Aumenta, exactamente, y va a aumentar de manera proporcional. Entonces aquí vamos a trabajar los 10 multímetros con la diferencia en los valores de las fuentes de corriente. Entonces recuerden ustedes que en la simulación lo interesante es ver la carátula de los aparatos. Aquí es donde yo veo cuál es el valor del voltaje, en este caso que estoy midiendo. Para 30 amperes tengo un voltaje de 0 de 40 volts. Para 45 tengo un voltaje de 60. Les hago la observación de que lo importante aquí es en las simulaciones ver las carátulas, porque en las ocasiones que estuve calificando sus simulaciones, hay quienes únicamente hacen esto y dicen que ya está la simulación. Entonces, prácticamente no sé cuánto está marcando el display del aparato. Entonces, la simulación incluye precisamente verificar los displays del aparato. Entonces, como ustedes ven, no hay gran dificultad para hacer la simulación de la linealidad. ¿O tienen alguna pregunta sobre este primer ejercicio? No, mis. Vamos con otro. De hecho, es un ejercicio que se parece, de hecho es el mismo. Lo que vamos a hacer es el segundo ejercicio que teníamos. Lo que vamos a hacer es cambiar la fuente de corriente por una fuente de voltaje. Ahí va a ser una fuente de voltaje independiente. Entonces aquí nos vamos a básicos y buscamos fuentes. Necesitamos una fuente de corriente directa. Una fuente de corriente directa. Es esta. Aquí está la observación que hago. Algunos
Ustedes han estado introduciendo fuentes de corriente alterna en los análisis, viendo que todos los recursos, bueno, hasta las primeras posibilidades, vamos a estar trabajando circuitos alimentados con fuentes de corriente directa. En este ejercicio, el enunciado dice, suponga que el voltaje V0 es de 1 volt. El voltaje V0 está también acá en la resistencia de 8, y aplique el principio de la unidad para calcular el valor real del voltaje V0 en el circuito de la figura. Entonces, aquí vamos a trabajar con el valor real de la fuente de voltaje para averiguar el valor real de la fuente, perdón, del voltaje de salida V0. Entonces aquí, en el primer caso, cuando se considera el voltaje V0 igual a 1, que es un voltaje supuesto, aquí vamos a tener en la fuente un voltaje de 2.5 volts. Entonces acá vamos a agregar otra vez la fuente de voltaje. Y en el segundo caso, esta fuente de voltaje va a valer 40 volts. Entonces aquí la linealidad se tiene que traducir en aumentos proporcionales del voltaje V0 conforme aumenta también el voltaje de la fuente. Entonces aquí está el voltaje supuesto inicial para V0, nos da entonces con 2.5, que tenemos 1 volt, y el voltaje para V0 con el valor de 40 volts, tenemos también 16 volts. Entonces aquí hay un aumento proporcional de la entrada con respecto a la salida, ¿sí? Entonces acá tengo inicialmente 2.5 volts con 1 ampere, y acá tengo 40 volts y ya aumenta a 16 volts. Bueno, entonces este es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a pasar al otro principio, que es el de superposición. Este principio de superposición, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el principio de superposición? Que la suma de las variables resulta la suma total, que el valor total, perdón. En sí, aquí esto consiste en ir considerando cada una de las fuentes que actúan en el circuito. Entonces, esta parte es útil para saber la contribución de cada una de las fuentes que estén presentes en un circuito. Entonces aquí es importante ir eliminando cada una de ellas para hacer el análisis parcial del efecto de cada una de ellas, ¿sabes? Entonces, este circuito también lo vimos en clase. Es un circuito en donde tenemos 3 resistencias y también tenemos la presencia de 3 fuentes. La primera fuente que tengo por acá es una fuente de corriente directa, de voltaje, y después también tengo una fuente de corriente directa de corriente, una fuente independiente de corriente. Y también tengo una fuente una fuente controlada, una fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces aquí, vamos a ver, es una fuente de voltaje controlada por voltaje. No, esta no es. Así está. Es la fuente controlada por voltaje. Entonces aquí también otra observación. En las simulaciones están utilizando fuentes dependientes que ya tienen definido el parámetro. Es decir, aquí como que ustedes hacen el trabajo del simulador y no se trata de eso. Ustedes le colocan el valor a la fuente, pero el simulador es quien tiene que
de ponerle el valor a la fuente. Entonces, las fuentes correctas que hay que trabajar son las que aparece explícitamente el parámetro de control. Entonces, aquí esta es una fuente de voltaje, controlada por el voltaje, y aparece explícitamente aparece el parámetro de control. Bien, entonces vamos a armar el circuito. Entonces esta fuente independiente es una fuente con un valor de menos 4 volts. Esta es la posición de la fuente. Esta resistencia tiene un valor de 3 volts. Aquí también me llama la atención alguno de ustedes dice, no, es que no encuentro el valor de la resistencia que necesito, entonces voy a combinar dos en serie. Pero como ustedes pueden ver, el valor, de hecho, lo defino yo. A la hora de que hago doble clic, precisamente aquí en el valor de la resistencia. Entonces, para este caso, la resistencia es de 2 ohms. El valor para la fuente de corriente independiente es de 2 amperes. Y acá el parámetro de control para la fuente dependiente tiene una constante de 5. Entonces vamos a realizar la conexión del circuito. Aquí en el principio de superposición nos dice que puedo eliminar el efecto de únicamente las fuentes independientes. ¿Qué pasa con las fuentes dependientes? ¿Puedo cancelarlas? Así de No, porque nada. dependen de variables. Dependen de variables del circuito. Entonces aquí, cuando voy a cancelar el efecto de una fuente de voltaje, ¿por qué la voy a sustituir? ¿O cómo elimino el efecto de una fuente de voltaje? Un cortocircuito. Ajá, por un cortocircuito. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer ahorita. Bueno, entonces aquí el parámetro de control para esta fuente de voltaje es el voltaje en los extremos de la resistencia de 2 ohms. El parámetro de control en el ejercicio se menciona como el voltaje Vx, con una polaridad positiva en la parte de arriba. Entonces aquí conecto en forma de conexión paralelo. Conecto el parámetro de control de mi fuente de voltaje dependiente. Conecto entonces también la tierra. Y en la polaridad negativa del voltaje, el negativo del parámetro de control. Entonces vamos a poder verificar valores. La fuente es de menos 4 volts, esta es de 2 ohms, esta es de 3, esta es de 1, la fuente es de 2 amperes. Entonces aquí lo que se hace es eliminar el efecto de cada una de las fuentes independientes presentes en el circuito. Entonces vamos a copiar el circuito y posteriormente vamos a eliminar una de las fuentes para hacer la verificación de la medición. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esta fuente de voltaje y la voy a sustituir por un cortocircuito. Entonces aquí lo que nos están pidiendo, dice el enunciado, el circuito
mostrado en la figura, contiene una fuente dependiente. Utiliza el teorema de superposición para calcular la corriente I. La corriente I está circulando en esta parte. De hecho, es la corriente que pasa a través de la fuente dependiente. Entonces, la corriente que vamos a estar midiendo. Está entonces en esta trayectoria, la corriente que me interesa. Entonces, como es corriente, voy a utilizar en el multímetro, voy a ajustar el multímetro a amperes. Ahí está, amperes en corriente directa. Aquí también la observación es que algunos de ustedes simularon los ejercicios indistintamente si era voltímetro o amperímetro, lo conectaban como fuera. Entonces, en el amperímetro siempre debo de abrir el circuito e introducirlo. Y el terminal positivo del amperímetro siempre va al punto de mayor potencial, el negativo al de menor potencial, que en este caso es esta parte porque está conectada a la Tierra. Entonces, aquí vamos a ver la contribución que tenemos para la corriente en esta parte. Bueno, acá en el circuito original vamos a conectar también un amperímetro para ver cuál es el valor de la corriente. ¿Cuál es el valor de la corriente real que tenemos por la presencia de las tres fuentes en el circuito? Entonces aquí, este es el circuito original. Vamos a poner por acá la otra parte del circuito, en donde ahora vamos a eliminar la fuente de corriente. La fuente de corriente, porque la voy a sustituir para que elimine su efecto. En el caso de la de voltaje fue un cortocircuito. En el caso de la de corriente, la fuente de corriente, porque la voy a sustituir para eliminar su efecto. Por un circuito abierto. Ajá, con un circuito abierto, entonces precisamente es lo que hicimos aquí. Dejamos abierto el circuito. Bien, entonces vamos a ver acá los resultados que tendremos con la simulación. Entonces, acá tenemos que la corriente total con las tres fuentes trabajando es de 4 amperes, trabajando nada más la fuente de corriente es 3.2 amperes, trabajando nada más la fuente de voltaje es de 0.8 amperes o 86 miliamperes. Si yo sumo 3.2 con 0.8, voy a tener los 4 amperes del circuito original. Y con esto entonces compruebo el principio de superposición. Entonces, esta sería la forma de presentar la simulación para el caso de superposición. Un circuito original con todas las fuentes, un circuito con una de las fuentes eliminadas, o el otro circuito con la segunda fuente eliminada y con los displays de los aparatos de medición para verificar que se cumpla el principio, en este caso, de superposición. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, Miss. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente teorema, que es el de Thevenin. Entonces, en Thevenin tenemos tres casos. ¿De qué depende la clasificación de los casos en Thevenin? ¿En base a qué se hace la clasificación de los tres casos? De acuerdo a las fuentes que estén conectadas. Ajá, y exactamente de acuerdo al número de fuentes que están conectadas. En este caso voy a tener el caso número 1. En el caso número 1, ¿qué tipo de fuentes tengo presentes en el circuito?
únicamente qué tipo de fuentes tengo presentes en el circuito para el caso 1. Independientes. Independientes, nada más tengo fuentes independientes. Entonces, este es un circuito sencillo, tengo 5 resistencias y voy a poner una fuente de voltaje de 9 volts, una fuente de voltaje de 9 volts de corriente directa. Es una DC power. Entonces, Thevenin, ¿en qué consiste Thevenin? ¿Cuál es el enunciado del teorema de Thevenin? ¿Qué dice Thevenin? ¿Para qué uso Thevenin? ¿Para qué me sirve Thevenin? Pero hallar la resistencia, Ya la resistencia, ¿de qué? Nos Para sirve sacar un circuito equivalente. Para obtener un circuito equivalente. ¿Y este circuito equivalente de qué está conformado? ¿Cómo construye este circuito equivalente? De una fuente y una resistencia. Ajá. ¿Qué tipo de fuente es la que voy a usar para Thevenin? fuente de voltaje. Ajá, de tipo independiente. Es una fuente de voltaje de tipo independiente. Entonces, decíamos que el Thevenin me sirve para poder simplificar un circuito y poderlo tener en forma mucho más sencilla, más simplificada, con una sola fuente de voltaje y una resistencia equivalente de Thevenin. Ahora, ¿cómo calculo el valor de esta fuente de voltaje? ¿Cómo determino el valor de esta fuente de voltaje? al circuito abierto con fuentes activadas. Ajá, así que parece con las fuentes activadas. ¿Y cómo encuentro la resistencia? Eliminando las fuentes, Sí, eliminamos las fuentes y después se aplica la ley de Ohm. aplico la de Ohm. Bien, entonces aquí vamos a utilizar 3 circuitos. El circuito original es el donde tengo presentes las fuentes y la resistencia de carga. Bueno, aquí el enunciado del ejercicio dice: recurra al teorema de Thevenin para determinar la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. Esta es mi resistencia de referencia. En el circuito de la figura, diferencia, designe la resistencia de 2 ohms como la resistencia de carga. Entonces aquí lo que nos interesa es saber la corriente en esta resistencia. Por lo tanto, voy a utilizar un amperímetro para registrar esta corriente. Sería la corriente en el circuito original. Y cuando hablo de un circuito equivalente, en este caso el de Thevenin, va a ser un circuito en donde el valor de corriente que se está entregando a esta resistencia va a ser exactamente el mismo que en el circuito de Thevenin, el cual vamos a construir. Entonces, la primera parte es encontrar el voltaje a circuito abierto. Entonces, en la sugerencia del ejercicio me dice: esta resistencia es mi referencia, entonces esta resistencia es mi carga. Entonces lo que hago es eliminarla y dejo esta parte abierta. Entonces ahí voy a conectar el voltímetro. Voy a conectar el voltímetro precisamente para averiguar cuál es el voltaje a circuito abierto. Entonces aquí nada más verifico que esté en volts. Aquí está en volts. Entonces conecto el terminal positivo acá.
y el terminal negativo a tierra. Entonces, con esto voy a medir el voltaje al circuito abierto. La otra parte, como dice su compañero, es eliminar las fuentes y calcular la resistencia equivalente resultante. Entonces, esta parte también la elimino porque esa es mi resistencia de carga. Entonces, ahora lo que voy a hacer es poner el aparato. ¿En qué lo voy a poner? Si voy a medir resistencia. En ohms. Lo voy a usar como ohmómetro. Entonces, me interesa medir la resistencia que tengo acá. ¿Vale? Entonces, este sería pues aquí tenemos que la corriente es de 260 miliamperes por 0.26 amperes. Aquí el voltaje a circuito abierto es de 2.57, que coincide con lo que hicimos en clases. Ustedes tienen posibilidad de acceder a los circuitos que hicimos en clase en este momento. Esos son los valores que obtuvimos de manera teórica. Y la resistencia es 7.85. Entonces tengo voltaje, circuito abierto y resistencia. Entonces lo que voy a hacer ahora es construir el circuito equivalente de Thevenin, como dijo su compañera, atinadamente, con una sola resistencia y una fuente de voltaje independiente. Entonces aquí sería esta, DC Power, aquí ya la tengo. Entonces lo que voy a hacer es comprobar mis valores en este circuito equivalente, en donde ahora voy a agregar, ahora sí, a la fuente, perdón, a la resistencia, que la consideré como resistencia de carga. Que es la resistencia de 2 ohms. Esta resistencia está presente de este lado. Ajusto entonces los valores. El voltaje de la fuente independiente es lo que obtuvimos en la lectura, que es de 2.171 volts. Esto es lo que va a valer mi fuente de voltaje de Thevenin. La resistencia de Thevenin nos dio un valor de 7.857 ohms. Es lo que vale esto. Y esta es la resistencia de carga que tenía presente en el circuito original con un valor de 2 ohms. Entonces termino de conectar al circuito y voy a tener un circuito equivalente mucho más sencillo, conformado por una sola fuente de voltaje y 2 resistencias. Pues lo que nos interesa medir aquí es la corriente, por lo tanto voy a utilizar un amperímetro. Lo conecto en serie con el circuito para verificar que este circuito sea en realidad equivalente. Vamos a ver entonces. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces este es mi circuito original, es la corriente en el circuito original a través de la resistencia, y este es mi circuito equivalente de Thevenin, este es el valor de la corriente a través de la resistencia de carga. Entonces de esta forma es como ustedes van a presentar sus simulaciones para este tema. Van a presentar entonces el circuito original con la medición que se pide, el circuito intermedio con la fuente de voltaje, el circuito abierto, el segundo circuito intermedio con la resistencia sin fuentes, el ohmómetro y finalmente el circuito equivalente de Thevenin con la medición del parámetro que se pide, que en este caso es corriente. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro cómo van a presentar sus simulaciones?
Parece que sí. Muy bien, entonces espero que en su trabajo de simulación mejoren con respecto a la primera simulación. Algunos de ustedes, algunos sí presentaron unos muy buenos trabajos de simulación, pero los que tienen por ahí algunas observaciones, pues que las tomen en cuenta para poder realizar de mejor manera su trabajo. Bien, entonces vamos a pasar a otro caso. Vamos a pasar al caso 2. El caso 2, ¿por qué se caracteriza? Es la característica del caso 2. Bien dijo sus compañeros hace un rato, es de acuerdo a el tipo de fuentes que contiene. ¿Qué tipo de fuentes contiene el caso 2? Contiene independientes y dependientes. Contiene fuentes independientes y dependientes. Entonces vamos a construir un circuito del caso 2, en donde voy a tener una fuente independiente y una dependiente. El circuito está conformado por 4 resistencias. Entonces vamos a poner acá 4 resistencias en el área de trabajo, que ahorita las acomodamos y les ponemos sus valores. En la metodología para este caso, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo trabajamos el caso 2? Igual que en el caso 1, ¿o hay variación en la metodología? Tenemos que encontrar voltaje de Thevenin y resistencia corriente de Thevenin y aplicarle el de Ohm. Sí, nada más hay una pequeña corrección. Tengo que encontrar voltaje de Thevenin, que es el voltaje en circuito abierto, y tengo que encontrar la corriente de cortocircuito para finalmente encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, ahora voy a agregar, aparte de la fuente independiente, una fuente de voltaje, para una fuente de corriente controlada por voltaje. Es esta, es fuente de corriente controlada por voltaje. Esta es entonces la otra fuente que voy a agregar. Bien, entonces aquí, la fuente de voltaje independiente tiene un valor de 50 volts. La primera resistencia vale 3 ohms. Colocamos en su posición correcta a la resistencia 2, que tiene un valor de 6 ohms. Tiene la resistencia 3, que tiene un valor de 2 ohms. Esta resistencia 4, que tiene un valor de 10 ohms. La posición de esta fuente es vertical, vamos a verlo a este lado, porque la fuente va a quedar colocada en esta posición. Pero aquí la fuente debe tener una posición con la flecha de la corriente hacia arriba. El parámetro de control es un voltaje que está localizado en el exterior de la resistencia de 6 ohms. Ahora aquí, la constante para la fuente es de 0.5. 0.5 veces lo que valga el voltaje de 0. Entonces aquí la conexión en la parte derecha izquierda del circuito. Acá entonces cerramos. Y he insistido bastante en los valores de resistencia para la condición de
circuito abierto y de cortocircuito. Entonces, en cortocircuito, ¿cuánto vale la resistencia? ¿Cuánto vale la resistencia en un cortocircuito? 0. ¿Cuánto vale en un circuito abierto? Infinita. Infinita, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a trabajar el cortocircuito. Entonces, este que es el parámetro de control, es el voltaje que está en equivalente a la resistencia de 6. Aquí está marcado como más. Y por acá está marcado como menos. Ahí está. Entonces, ese es el circuito original. Entonces, dice el enunciado, obtenga el circuito equivalente de Thevenin en las terminales de la red mostrada en la figura. Las terminales están aquí, el circuito A y el punto B. Entonces, vamos a trabajar dos circuitos intermedios. Para la condición de circuito abierto y para la condición de cortocircuito. Entonces acá, en la condición de cortocircuito, vamos a tener que colocar una resistencia aquí. Vamos a agregar una resistencia. ¿De cuánto dijimos que valía la resistencia del cortocircuito? Si necesito un cortocircuito, ¿de qué valor tengo que poner una resistencia ahí? ¿Cuánto vale la resistencia en cortocircuito? 0. 0. Voy a poner una resistencia de 0 ohms. Esta resistencia de 0 ohms me va a representar el cortocircuito. Bien, entonces la primera parte es encontrar el voltaje del circuito abierto. Entonces agrego por acá el voltímetro. Entonces el voltaje del circuito abierto es medir el voltaje que tengo precisamente en estos terminales. Y la otra parte es medir la corriente de cortocircuito. Entonces, para medir la corriente de cortocircuito, tengo que abrir el circuito e introducir el amperímetro. Entonces, abro el circuito. E introduzco aquí el amperímetro. Ahí está, entonces vamos a poner aquí ver cuáles son las mediciones que voy a tener para el voltaje a circuito abierto. El voltaje a circuito abierto es 266.67 y la corriente de cortocircuito es de 16.67. Entonces, con estos dos valores, pues yo ya puedo construir el circuito equivalente de Thevenin, que va a consistir en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces aquí la resistencia la vamos a poner por acá. La fuente de voltaje, entonces, es una fuente de voltaje de corriente directa independiente. Este power, tenemos. Y la parte de la tierra, para que podamos hacer la simulación correspondiente.
Esta fuente de voltaje va a tener un valor de lo que acabamos de medir, 166.86 volts. Igual esta fuente es la resistencia de Thevenin. ¿Qué cuánto va a ser? Sería, de acuerdo a la ley de Ohm, y dividir el voltaje de circuito abierto, 166.6, entre la corriente de cortocircuito, que es de 16.6. La resistencia entonces de Thevenin es de 10 ohms. Es de 10 ohms. Entonces, este es mi circuito de Thevenin. Es lo único que pido en el iniciado, que obtenga el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, ¿cómo lo hice? Con un circuito con todas las fuentes activadas y midiendo el voltaje a circuito abierto. Y un segundo circuito intermedio donde aplico un cortocircuito a través de una resistencia de 0 ohms y mido la corriente de cortocircuito. Entonces, por ley de Ohm, 166 entre 16.66 me da la resistencia de Thevenin. Este es mi circuito equivalente de Thevenin. Aquí se entiende que puedo conectar ya a alguna resistencia de carga y hacer medición de voltaje o potencia o corriente. ¿Preguntas? Entonces aquí es bien importante que aprendan a manejar estas fuentes. Ahí es donde tiene mayor dificultad. El saber identificar la fuente y sobre todo también conectarla. Eso es importante. A pesar de que son fuentes imaginarias, como si fuesen fuentes ideales, pues en algunos cursos subsecuentes de la carrera tienen que utilizarlas, sobre todo en electrónica. Entonces hay que saber trabajarlas. Este simulador también me sirve para electrónica, para control y para las demás materias. Entonces, yo sí les recomendaría que no olvidaran el uso de este simulador. ¿Preguntas entonces sobre esta ejercicio? Bueno, creo que todo se ve ahorita sencillo. Vamos a ver cómo trabaja cuando listo que hace su simulación. Vamos a ver otro ejercicio de Thevenin. Este sí, ahora sí que lo tuve que grabar para poder presentarlo, porque sí tiene cierta dificultad a la hora de hacer la conexión, ya que tiene presentes dos fuentes dependientes. Entonces, en el enunciado dice, obtenga el circuito equivalente de Thevenin de la vez mostrada en la figura. Entonces, aquí tengo, que es también caso 2, porque tengo una fuente independiente de voltaje, tengo una fuente, ¿de qué tipo es esta fuente que tengo aquí? De voltaje controlado por corriente. Exacto, dependiente de voltaje controlado por corriente. Como que aquí se ve más fácil el parámetro de control. Y esta otra que tengo acá, ¿esta qué tipo de fuente es? Fuente dependiente controlada por voltaje. Fuente dependiente de corriente controlada por voltaje. Entonces, el parámetro de control aquí es de 0.1 veces el voltaje que tengo en la resistencia de 2 ohms. Acá está la conexión. Entonces, aquí está el punto de mayor potencial, el punto de menor potencial. Y esta, que es de voltaje controlada por corriente, la corriente de control es la que tengo circulado a través de la resistencia de 4 ohms. Entonces, aquí en la primera parte,
de acuerdo a la metodología que hemos estado comentando, se trata de encontrar encontrar el voltaje a circuito abierto. En el enunciado, entonces, se obtenga el circuito equivalente de Thevenin de la red mostrada en la figura. Entonces, este es el voltaje a circuito abierto. Tengo 20 volts. Y este es el mismo circuito. Y ven ustedes ahora que también aquí estoy agregando una resistencia de 0 ohms para poner ahí, entonces, el cortocircuito. Entonces, se trata de medir la corriente de cortocircuito, ajusto mi multímetro a corriente, abro el circuito y la conecto. Vamos a ver entonces cuál es el valor de la corriente que tengo aquí. Tengo punto 99 miliamperes. Esta es una corriente bastante reducida. ¿Sí? Entonces con esto tengo la posibilidad de encontrar ya la resistencia de Thevenin, que sería los 20 volts entre punto 999, que sería casi un ampere. Y con esto tengo entonces la resistencia de Thevenin. Preguntas sobre este caso 2. Repito, todos estos ejercicios ya los hemos resuelto, están en las clases anteriores, por si gustan comparar los resultados. Bueno, vamos con otro ejercicio. También lo construí antes. Este también es del tipo del caso 2. Pues aquí es el caso 2 porque tengo una fuente independiente de corriente. Y dos fuentes dependientes. Perdón, ya me acordé. Este es el caso 3. Dice el enunciado: hay el circuito equivalente de la red eléctrica mostrada a continuación. Pues la red original es una resistencia de 100 ohms, está conectada con esta fuente. ¿Esta fuente de qué tipo es? ¿Esta fuente de qué tipo es? ¿Me escuchan? ¿Siguen conectados? Sí, mis. Bueno. Sí, maestra. Sí, porque luego aquí como tengo pantallas diferentes, no alcanzo a ver si estamos conectados o no. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de fuente es esta? Dependiente de corriente. Controlado por corriente. Entonces aquí parámetros de control es la corriente que está circulando a través de esta resistencia de 50. Esto está conectado en serie. El parámetro está conectado en serie con la resistencia a través de la cual está circulando la corriente. Esta otra que tengo acá, ¿de qué tipo es? Lo que tengo dentro del rombo es el indicativo del parámetro. Y lo que tengo acá en el rectángulo es el parámetro de control. ¿Qué tipo de fuente es esta?
de voltaje o de corriente. Es de voltaje controlado por corriente. Exacto, de voltaje controlado por corriente. La corriente de control es la que pasa a través de la resistencia del símbolo. Entonces, nada más aquí recordando un poco lo que nos dice la teoría. De hecho, la parte la parte derecha del circuito es agregada porque va en concordancia con la metodología para el caso 3. En el caso 3, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo trabaja el caso 3? De Thevenin. Entre las terminales se coloca una fuente de corriente o de voltaje independiente para Sí, exacto. Luego que coloco la fuente independiente, ¿qué más hago? buscamos el voltaje de Thevenin y posteriormente la resistencia. No, Sí, la corriente. aplicar, Ajá. no, la resistencia, porque ya tengo aquí la corriente. Aplico el guión para encontrar entonces la resistencia de Thevenin. Entonces aquí yo tengo aplicada la fuente de corriente que es de 1 ampere. Entonces se trata de medir el voltaje que va a aparecer en estos extremos de la fuente, que son los que van a definir entonces el voltaje a utilizar para definir la corriente, o la resistencia de Thevenin. Entonces aquí tenemos que el voltaje producido por esta fuente de 1 ampere es de 41.09 volts. A la hora de dividir este voltaje entre la corriente, me da entonces la resistencia de Thevenin. Y aquí entonces el circuito equivalente de Thevenin es una resistencia que va a estar en serie con una fuente de voltaje independiente. Pero para el caso 3, este voltaje, esta fuente de voltaje, ¿cuánto va a valer? Para el caso 3. Entonces, la resistencia es el valor de la fuente, del voltaje que tuvimos en la fuente, fue de 41.09. Es entonces el valor para la resistencia que voy a colocar en el circuito equivalente de Thevenin. Y acá, el voltaje de Thevenin para el caso 3, ¿cuánto va a valer? 0. Exactamente, es 0, porque como no tengo fuentes independientes presentes en el circuito, entonces el circuito equivalente va a estar conformado por una fuente independiente de voltaje, que se con la resistencia de 41.09 ohms. Entonces, esta es la forma de trabajar el caso 3. Agregamos la fuente independiente, medimos el voltaje, aplicamos el IDEO y construimos el circuito equivalente del Thevenin. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas? ¿Cómo trabajaremos entonces el caso de los de Norton? ¿Qué dice el teorema de Norton? ¿Hay similitudes en el procedimiento para Norton y Thevenin?
Es muy similar, ¿no? Pero si nada más se busca la corriente de Norton, donde la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton es la misma. La misma que de Thevenin, ¿sí? Entonces, Norton nos va a permitir construir un circuito equivalente con una fuente independiente de corriente en paralelo con la resistencia equivalente de Thevenin. Bueno, ¿qué otro teorema vimos? El teorema de máxima transferencia de potencia. Ajá, ¿qué dice este teorema? Que la potencia máxima de una resistencia de carga va a ser igual a la resistencia de Thevenin. El valor de la resistencia de carga tiene que ser el valor de la resistencia de Thevenin. Ahí fija mi valor para la resistencia de carga. Entonces, cuando se cumple esa condición, la potencia va a ser máxima. Bueno, vamos aquí a retomar uno de los ejercicios que habíamos resuelto de Thevenin del caso 1. Lo he botado. No hay problema, lo construimos. Para precisamente comprobar esto. Hay entonces una situación. Si la resistencia de carga es menor a la resistencia de Thevenin, no se alcanza la máxima transferencia de potencia. Y la resistencia de carga es mayor, tampoco debe de ser exactamente igual, porque solamente vamos a tener en esa función de potencia un solo punto máximo, especialmente el de la potencia. Entonces aquí este es uno de los circuitos que vimos al principio, es un circuito de Thevenin del caso 1 y nos va a ser útil para trabajar esto del teorema de máxima transferencia de potencia. Pues aquí esta fuente de voltaje independiente tiene un valor de 2 volts, la resistencia de 4 ohms, la resistencia tiene un valor de 6 ohms. La resistencia de 4 ohms. Ohms. Entonces aquí, en primera instancia, nos piden calcular el circuito equivalente de Thevenin con la finalidad de poder determinar la corriente en la que se considera la resistencia de carga, el 2 ohms. Pues de acuerdo a lo que habíamos trabajado hace un rato, el circuito equivalente de Thevenin nos queda con una fuente de voltaje
independiente, un valor de 2.57 volts. Recuerden que nuestra finalidad ahorita es comprobar el teorema de máxima transferencia de potencia. Aquí el voltaje de Thevenin es de 2.57 y la respuesta de Thevenin en el cálculo que hicimos es de 7.35 ohms. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si coloco a la resistencia original, que es la de 2 ohms, y mido la potencia, vamos a ver qué resultado tenemos en potencia, y si cambio esta resistencia de carga por la que obtuve de Thevenin, digamos pues la potencia, a ver qué es lo que vamos a encontrar. Bueno, entonces, el circuito de Thevenin con la resistencia de carga. Vamos a medir la potencia. En el voltmetro tengo dos bobinas, una que es la de voltaje, que voy a conectar en paralelo, y otra que es la de corriente. La de corriente entonces la tengo que conectar en serie. Por lo tanto, abro el circuito. Y conecto a la bobina de corriente. En serie con el circuito. Entonces, esto es el voltaje. Esto va en paralelo. Entonces aquí tenemos 136.652 miliwatts con la resistencia de 2 ohms. Vamos a tocar el circuito, pero vamos a cambiar la resistencia de carga por la de Thevenin. Este es el circuito. Ahora le cambiamos el valor a esta resistencia y colocamos el mismo valor que es el de la resistencia de Thevenin, 7.35. Entonces, vamos a ver acá. Valores de potencia Thevenin. Entonces, esta es mi lectura original, con la resistencia de 2 ohms tengo 136.15 miliwatts. Cuando cambie esta resistencia de 2 ohms por la de Thevenin, la potencia se eleva a 210.34 miliwatts, ¿sí? Entonces, con esto compruebo que efectivamente, cuando la resistencia de carga es igual a la de Thevenin, tengo más transferencia de potencia que para cualquier otro valor de resistencia. Entonces aquí, este 2 es menor que el 7.85, entonces no alcanzo la máxima. Si yo cambio aquí el valor de esta resistencia a un valor mayor de 7.85, vamos a poner, por ejemplo, 9, vamos a ver qué pasa con la potencia. Vean ustedes, con 9 se acerca un poco, ¿no? 209.36 miliwatts. Para 7.85, 210.34. Entonces, aquí comprobamos que
Para valores menores que la resistencia de Thevenin o mayores que la resistencia de Thevenin, no se alcanza la máxima potencia, solamente en un solo valor, cuando es igual la resistencia de carga a la resistencia de Thevenin. ¿Preguntas, dudas? Entonces, de esta forma es como tienen que presentar sus simulaciones para verificar que se cumplan los teoremas. Bueno, si no hay preguntas. Es una pregunta. Sí. La resistencia de carga a veces no es específica, ¿verdad? No se especifica. Dependiendo No, del problema, entonces. Ajá, depende del problema. Entonces, en ese caso, cuando yo trabaje el equivalente de Thevenin, pues ya voy a saber cuánto va a ser la resistencia de carga. Sí, porque algunas veces nada más me la indican como RL. Sí, pues ya cuando trabaje Thevenin, pues ya voy a saber cuánto vale esa resistencia de carga. Ok, gracias, Miss. De nada. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Bueno, entonces con esto concluimos el tema 3 del curso. Y regresando a ocasiones, vamos a revisar el tema 4 y por ahí tenemos ya el programado el examen de este tema. Entonces, la recomendación es que vayan trabajando para hacer sus tareas y las vayan subiendo a móvil. Ahí voy a tratar de apurarme en calificar porque me falta. Para el día de hoy, entonces, nada más anoten su nombre en el chat y se pueden retirar. Nos vemos hasta el mes próximo, hasta abril. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Felices vacaciones. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Adiós, maestra. Adiós, cuídense mucho. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Que descansen en vacaciones, cuídense. Igual cuídese mucho, Miss.